Sí, muy bien. ¿Cómo Hola, estamos? Hola Ivana. Bueno, hola, ¿cómo les va, doctoras? pero muy ¿cómo? bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro tan lindo. Bienvenidos a todos. Bueno, primero que nada, agradecerte, Ivana, la participación. Estamos muy contentas de formar parte, bueno, de este nutritivo para todos, que nos va a servir para quitar del medio unas cuantas dudas y para poder allanar barreras, como nos gusta decir a nosotras. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Virginia Cooperstein, quien me acompaña, colega y amiga, la doctora Carla Chico. Las dos somos neurólogas de adultos dedicadas a epilepsia y neurofisiología y juntas somos cofundadoras de un espacio abierto por y para la comunidad que es Chico Cooperstein. Y bueno, esta noche en conjunto las tres vamos a charlar un poquito de un tema de vital importancia en consultorio, sobre todo para las mujeres en edad fértil en general, ¿no? Bueno, y esto es epilepsia y embarazo. En el consultorio, pues se dan dos panoramas, vamos a decir, uno más óptimo que otro. El primer panorama es que la paciente llegue y nos diga, bueno, doctoras, quiero planificar mi embarazo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer con la droga que estoy recibiendo? ¿La tengo que suspender? ¿La tengo que cambiar? ¿Qué hacemos con las dosis? ¿Qué otro panorama hay que tener en cuenta? Y el otro panorama menos óptimo es, bueno, doctora, ya estoy embarazada, acá estoy, ¿cómo seguimos ahora frente a esto? Entonces, bueno, comenzar diciendo que una de nuestras máximas es que el mejor predictor de un buen control de las crisis en el embarazo es un buen control de las crisis previo al embarazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente la paciente que viene teniendo un buen control de las convulsiones en la etapa pregestacional seguramente le vaya mejor durante el embarazo con sus convulsiones que aquella paciente que en la etapa pregestacional no tenía un buen control de las convulsiones, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que provocan un aumento de la frecuencia o la intensidad de las crisis convulsivas en nuestras pacientes embarazadas? Uno de los motivos fundamentales es la falta correcta de adherencia al tratamiento, que esto puede darse por múltiples factores, puede ser por miedo, puede ser por malas experiencias previas propias de familiares o de amigas, puede ser también por una falla en el asesoramiento del profesional, ¿por qué no? Y otra de las causas es el aumento en la eliminación renal o por orina de las drogas antiepilépticas que la paciente está recibiendo. Y esto se da por situaciones fisiológicas y normales, cambios que se producen en la paciente embarazada, y estos son básicamente el aumento de la grasa corporal y del agua corporal total, y por consiguiente el aumento en la eliminación de este líquido por orina, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles son, dentro de las crisis que nosotros sabemos que son un montón, cuáles son las que provocan mayor riesgo, tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Y el niño por nacer? Estas son las crisis generalizadas, motoras, hipotónico-clónicas, las antes conocidas como crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las más conocidas, si se quiere, las que vemos en las películas, la de las sacudidas generalizadas con la alteración del estado de conciencia, y las otras que provocan también mucho riesgo para el bebé y la madre son las crisis focales, es decir, las que comienzan en una parte del cuerpo y se van hacia la otra parte del cuerpo. Déjame interrumpirte un minutito porque me parece que estamos hablando a veces con vocabulario un poco técnico. ¿Qué es una Sí, dime. crisis tónico-clónica generalizada? Me la podés explicar como si se las explicaras a un niño? Sí, las crisis tónico-clónicas generalizadas son las que la paciente pierde la conciencia, rompe el contacto con el medio y comienza a tener sacudidas de las cuatro extremidades, los dos miembros superiores y los miembros inferiores, ambos brazos y ambas Bien. piernas.
Esas son las Bien, crisis perfecto. tónico-clónicas. Las populares, esas que vemos en las series, que el paciente empieza a temblar bruscamente, es bien abrupto, bueno, esas son las crisis tónico-clónicas generalizadas. Y después las Bien, otras son las que comienzan en una parte del cuerpo y van hacia otra, que también ok. son bastante bruscas en su manifestación. Y estas son las más riesgosas. ¿Por qué? Porque primero suelen ser las que más duran en cuanto a tiempo, y segundo, por el mecanismo por el cual se dan, suelen provocar caídas con politraumatismo. ¿Mm? ¿Qué es un Disminuye la oxigenación. politraumatismo? Un trauma generalizado, caídas con golpes. Golpes en la cabeza, golpes en la panza, bueno, hablando un poquito más de la paciente embarazada, que puede ser riesgoso, pero golpes en general cualquiera sea. ¿Mm? Bien, Y bueno, y perfecto. ahora, habiendo aclarado un poquito estos conceptos, voy a dar paso a la doctora Carla Chico para que nos hable un poquito de lo que son, bueno, ya las drogas, ¿no? Las drogas antiepilépticas. ¿Qué tal? No sé, Ivana, si querés que hablemos algo antes de esto o querés que avancemos un poquito como para dar un No, por pantallazo. ahí me quedó una duda de esto que planteaban del tema de los riesgos del politraumatismo. ¿Por qué eso presenta un riesgo para una mujer embarazada? O sea, ¿y por qué este tipo de crisis es más riesgosa? No llegué a entender eso. Ahí explico eso y entonces después seguimos más tranquilas. Sí, sí, tranquilo. Bueno, ¿por qué? Estas crisis demandan mucha energía por los movimientos bruscos que generan las contracciones musculares. Entonces eso provoca que disminuya el oxígeno en sangre y por consiguiente el oxígeno es una de las cosas más importantes para el bebé también, que va a atravesar la placenta y bueno, va a llegar a su sangre. Entonces como disminuye esta concentración del oxígeno, dado el desgaste que te acabo de comentar, eso es lo que le provoca sufrimiento fetal o sufrimiento al bebé. Eso es por un lado, porque son tan riesgosas. Por otro lado, lo de los traumatismos es por las caídas que provocan. La paciente en ese momento rompe el contacto con su exterior, cae generalmente, si está parada o si está sentada también puede caer de la silla donde está, por ejemplo, y estos Bien, movimientos y la caída en sí puede provocar algún golpe en la panza o en la misma paciente. Todo esto es riesgoso tanto para la madre como para el bebé. bien, Básicamente, no sé si se entendí. llegó a entender ahí un poquito mejor. Sí, sí, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces yo les voy a contar sobre los riesgos del bebé. Recién hablamos sobre los riesgos sobre todo de la mamá, ahora vamos a hablar un poquito sobre los riesgos del bebé. Y hay tres que son los más descriptos, digamos, en nuestras guías y demás, que uno de ellos es el retraso en el crecimiento del bebé adentro de la panza, ¿sí? Que eso suele estar asociado a un fármaco que se llama topiramato, que seguramente algunas lo conozcan. Se vio que topiramato podía provocar como un retraso en el crecimiento del bebé dentro de la panza. Y lo otro que son las malformaciones del bebé, ¿sí? O sea, que son los efectos teratogénicos, se le llaman con nombre técnico, pero es ni más ni menos que el riesgo de que la droga pueda provocar algún cambio en el bebé, que sea un cambio estructural, por ejemplo, no sé, el labio leporino o el paladar cuando no está bien formado, ¿sí? Y a esas malformaciones van a haber fármacos que tienen más riesgo, como el ácido valproico, y otros con un poco menor, pero con un riesgo considerable, como el fenobarbital y el topiramato de nuevo, ¿sí? Y después hay algunos fármacos que lo que pueden provocar son como trastornos cognitivos, o sea que faltan el desarrollo intelectual del niño, ¿sí? Que eso lo vamos a ver posteriormente, y de nuevo aparece acá el ácido valproico como uno de los principales causantes de este problema cognitivo y conductual en los niños, los trastornos de conducta y demás. Y está en estudio, pero se cree que el topiramato también podría jugar un papel, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el escenario ideal, que es planificar el embarazo, las drogas que vamos a usar
son 4, que son las que más elegimos nosotros, que son levetiracetam, la motrigina, oxcarbazepina y la cosamida. Seguramente algunas de ustedes estén en tratamiento. Son fármacos muy utilizados y son de las nuevas generaciones de drogas antiepilépticas. Y bueno, si bien son las drogas que tienen menos reportes de alteraciones en el bebé, son drogas que son muy inestables durante el embarazo. ¿Qué quiero decir con inestables? Que tienen mucha caída en los dosajes de sangre, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos un dosaje de sangre de la motrigina, en cualquier trimestre de embarazo vamos a encontrar caídas progresivas, ¿sí? Y la motrigina es la que más caída muestra, llega a tener una caída de hasta un 90% a lo largo del embarazo, o sea, estrepitosa, digamos, muy, muy, muy importante. Y lo sigue a eso el trileptal o la oxcarbazepina, y el levetiracetam, ¿sí? Que, por ejemplo, oxcarbazepina es un poco más estable, va a ir disminuyendo más o menos un 20%, 25% en cada trimestre, ¿sí? Y el levetiracetam se muestra más o menos estable en los primeros 6 meses de embarazo, y en los últimos 3 cae de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar que haya una caída tan importante de las drogas? Bueno, como dijo Vir antes, un buen seguimiento con el especialista para poder ir haciendo dosajes en sangre de estas drogas, que esto lo vamos a hacer mediante un laboratorio. Y en la medida de que vayamos detectando que el fármaco empieza a bajar la concentración en sangre, nosotros ir aumentando la dosis para ir persiguiendo y para ir equiparando, digamos, esa caída, ¿sí? De esa manera vamos a evitar que la mamá tenga crisis durante el embarazo, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso respecto de las drogas puntualmente. Respecto del daño que puede haber al bebé, hay 4 drogas que son las que están más implicadas y se sabe que podrían aumentar el riesgo, ¿sí? De daños al bebé por nacer, en realidad, que son carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital y fenitoína. Son drogas más viejas, pero bueno, se usan un montón. Así que vamos a dar algunas recomendaciones generales, así como para arrancar, y después podemos pasar a la parte de preguntas y que nos saquemos entre todos las dudas. Respecto del embarazo, como dijo Virginia antes, el, el mayor predictor o el mejor predictor de crisis durante el embarazo va a ser el buen control de crisis anterior. Entonces, no importa qué fármaco, con qué droga estés medicada, es importante que sigas tomando la medicación, ¿sí? No importa si era con ácido valproico o con carbamazepina, ¿sí? Porque lo que hay que priorizar ahora es que haya un buen control de la frecuencia de crisis, ¿sí? Y en el A caso ver si entendí, perdón, entonces supongamos, estamos diciendo que el ácido valproico es un medicamento que quizás puede dañar al bebé, pero si yo antes estaba controlada con ácido valproico, no se cambia ese medicamento. Sigo con ácido valproico porque lo más importante es que yo no tenga crisis epilépticas. O sea, no es que sí, lo dejo de tomar. no lo dejas de tomar si en el momento, digamos, acá hay los dos escenarios, digamos, puntuales. Uno es que vos estás con ácido valproico con buen control de crisis y quedás embarazada. No tuviste la instancia de planificarlo. Entonces Bien, ahí seguís tomando. Pero si tuvimos la instancia de planificarlo, entonces ahí vamos a tener que, en conjunto, buscar algún fármaco de los nuevos y de los que tengan menos riesgo, que pueda controlar tus crisis epilépticas y que no implique tanto riesgo para el bebé. Entonces, si bien, nosotros tenemos perfecto. la instancia previa, quizás la mejor opción va a ser sacar el ácido valproico y cambiarlo por otra droga. Bien. Una consulta que tengo. Supongamos que no tengo esta instancia de control, de planificación, perdón. ¿La dejo Sí. de tomar porque me da miedo el ácido valproico o qué sucede? No, lo seguís tomando.
Si no Bien. tuviste Siempre. lactancia, siempre la mejor recomendación es que sigas tomando la medicación que venías tomando, no importa cuál sea, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar si yo dejo de tomar? O sea, ¿qué pasa si dejo de tomar la medicación? Si dejas de tomar la medicación, podés tener crisis. Y las crisis son también riesgos para el bebé. Entonces, lo que mejor podemos hacer es controlar las crisis durante el embarazo. No importa cuál sea el fármaco, no importa cuál sea la droga, ¿sí? Entonces, si vos lo dejas de tomar, en realidad podés exponerte a tener una crisis y que eso también sea riesgoso para vos o para el bebé. Entonces, como que Bien. esos son, obviamente, siempre lo mejor es planificar, pero bueno, sabemos que no siempre es posible eso, ¿no? Que a veces ocurre que quedamos embarazadas y bueno, ya estamos ahí expuestas a lo que sea que estuviéramos tomando. Claro, está ¿Mm? bueno. Bueno, no sé, ¿tenés alguna otra duda, algo que nos quieras preguntar de esto? Sí, Cuando siguiendo quieras. con el tema del embarazo, el tema de la lactancia, que es una gran pregunta. ¿Qué pasa con, ya que venimos con el tema de los anticonvulsivos, cómo pasa el anticonvulsivo? ¿Puedo dar? La primera pregunta es, ¿se puede dar, eh, no sé cómo decir, la lactancia a los bebés? La leche. ¿Querés respondo yo bien? O como vos quieras. Sí, sí. En general, siempre vamos a recomendar la lactancia materna, siempre. Hay tres drogas con las que tenemos que tener un poco de cuidado, que son el fenobarbital y la etosuximida, ¿sí? El fenobarbital es una droga un poquito vieja, pero que todavía hay pacientes que están con esto, y etosuximida es un fármaco que se usa para las crisis de ausencia, ¿sí? Y esas dos drogas pueden provocar un poco de sueño en el bebé. Entonces, idealmente, si se puede evitar, mejor. Y hay otra droga que no es tan usada que se llama Felbamax. Con todo el resto, ¿sí? O sea, con solo esas tres, nos tiene que hacer como un poquito de ruido. Si estoy tomando eso, bueno, como para preguntarle al neurólogo. Pero todo el resto, vamos a recomendar siempre la lactancia materna, porque el riesgo es muy, 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 muy bajo y prácticamente pasan en concentraciones muy bajitas. Bien, perfecto. Y acá están preguntando, ¿qué pasa si la mamá tiene una crisis? Porque ustedes están hablando de evitar la crisis, evitar la crisis. ¿Qué pasa si tiene una crisis la mamá? Bueno, lo más importante ante una crisis en una paciente embarazada es tratar de protegerla la cabeza, ponerla de costado. Voy a comentar un poquito medidas generales en sí de cómo actuar frente a una crisis, ya que tenemos esta pregunta. Hay que tratar de proteger a la paciente la cabeza con una almohada o algo sobre alguna superficie donde no pueda ser golpeada, ponerla de costado. Esto es por si la paciente tiene vómitos, para que no se aspire ella misma, ¿sí? Y que alguien controle cuánto tiempo dura la crisis, porque para nosotros neurólogos es muy importante establecer si la convulsión dura más o menos de 5 minutos. Nos cambia bastante el abordaje y el tratamiento, ¿sí? Siempre que la paciente embarazada tenga una convulsión, es de buena práctica llevarla a una guardia médica para que le controlen los signos vitales, para que esté correctamente monitoreada, independientemente de cuánto dure en sí. ¿Sí? Entonces, la conducta a seguir seguía. Después de acatar estas cosas, bueno, mantenerla acostada, girada y demás, llamar a ambulancia o llevarla, uno si tiene vehículo, a la guardia más cercana para que le hagan los primeros auxilios. Entonces, de vital importancia, sobre todo para el monitoreo del bebé también, Claro. sea cual fuera el momento gestacional, sea cual fuera el tiempo de duración de la crisis. Buenísimo. Y siguiendo ya después del parto, ¿qué pasa con el tema del sueño? Que es otra pregunta bastante frecuente de las mamás. ¿Qué pasa con que duermen poquito? Y, bueno, Exacto. Claro. es un Sí, desafío, no ¿no? entendía. Es un desafío No, para la mamá con epilepsia y para la mamá en general, ¿verdad? Eh, pero bueno, sí, siempre que se pueda preservar las horas de sueño, obviamente que vamos a intentar, digamos, conservarlas,
siempre nosotros decimos en el consultorio previo al embarazo, incluso en pacientes que tienen hijos y que ya el tema del sueño es algo que bueno, que capaz es un poco utópico, digamos, mantener las 8 horas de sueño, ¿no? Pero bueno, siempre que sea posible, la mayor cantidad de horas de sueño durante la noche son lo ideal. Pero bueno, yo diría que no se preocupen, chicas, porque esto es algo que va a pasar, es algo que los bebés las van a despertar de noche y son madres. Así que hay que ir con eso. La idea también un poco de la droga antiepiléptica y del tratamiento es que se puedan hacer y tengan una calidad de vida eh, óptima, digamos. Así que siempre vamos a apuntar a eso. ¿Mm? Buenísimo. Pero si hay un mensaje para dejar acá es que teniendo epilepsia se puede ser mamá y hay que derribar esos mitos. Creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Exactamente. Totalmente. Y siempre Bueno, priorizar la lactancia materna, porque eso es otra cosa que siempre priorizamos la lactancia materna ante cualquier escenario, ¿sí? Siempre, siempre. Y otra cosa importante que suele generar preguntas es el tema del parto. No sé si justo alguien preguntó, algo se me hizo ver, pero ¿cuándo parto, cuándo cesárea, por ejemplo? Es una de las cosas que suelen preguntarse bastante en consultorio, si es que predispone el parto a tener crisis. La realidad es que en las pacientes embarazadas que tienen epilepsia no es una contraindicación ni de cerca para parto natural, ¿eh? Salvo que en ese momento del trabajo de parto la paciente tenga una convulsión que no le permite, por condiciones obvias, pujar. Salvo esa circunstancia, la paciente epiléptica siempre puede tener su bebé por Vagina. parto normal. buenísimo. Y podemos hablar un poquito del tema de sexualidad y ya que estamos en este tema, estaban haciendo una pregunta de anticonceptivos. ¿Cómo es el tema de los anticonceptivos y la epilepsia? Bien. Bueno, ahí... Ah, espera. No, contesta bien. Bueno, hay algunos fármacos antiepilépticos que provocan disminución en las concentraciones de las drogas antiepilépticas y viceversa también. Los anticonceptivos provocan disminución de la concentración o la efectividad de la droga antiepiléptica o la aumentan, producen niveles mayores. Entonces hay que tener cuidado en esto. Los principales a tener en cuenta, y este manejo es en conjunto siempre con el ginecólogo y el ginecobstetra llegado el momento, es la fenitoína, la carbamazepina, la oxcarbamazepina. Voy tirando nombres así, después capaz que no se acuerdan puntualmente, pero siempre es una cosa importante a tener en cuenta cuando uno va a consultar con su ginecólogo y tiene epilepsia. Bueno, estoy tomando esta medicación. Si hace falta que en ese momento el ginecólogo se comunique con el neurólogo y lo charlen a ver cómo se soluciona ese tema, se busca alguna alternativa, es lo ideal, ¿sí? También ahí va con la lista y me quedé por la mitad. La fenitoína, la carbamazepina, la oxcarbamazepina y la motrigina. El valproico también, pero como somos medio enemigas del valproico, lo dejamos para lo último de la lista. Pero esas son como las más importantes a tener en cuenta. Miren, hay acá, perdón, les interrumpo un segundo, hay un comentario de Luli Caramel que dice, yo tengo crisis tónico-clónicas y tuve a mi bebé con ácido valproico con 250 miligramos, pero me dijeron que el riesgo se presentaba a los 750 miligramos, que con esta dosis presentaba el mismo riesgo que cualquier otra medicación. Es, la verdad, buenísimo ese comentario para que hablemos un poquito de esto. La verdad es que no lo dijimos en la presentación inicial porque es un montón de información, pero es Sí. verdad que hay un montón de trabajos que compararon el riesgo de los distintos fármacos antiepilépticos y sus dosis, ¿sí? Y en estos trabajos se vio correctamente, como dice Luli, que dosis muy bajas de ácido valproico, ¿sí? Que esto es menor a 375 miligramos, y dosis bajas de carbamazepina, que esto es 400 miligramos de carbamazepina o menos, tienen igual riesgo que una dosis
habitual de la motrigina, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Sí, es real, y si estás tomando 250 miligramos de ácido valproico o 200 miligramos de carbamazepina, probablemente el riesgo para tu bebé sea muy, muy, muy bajo. Lo que suele ocurrir es que las dosis de estas drogas son un poquito más altas que eso, que habitualmente las pacientes tienen un buen control de crisis con ácido valproico con una dosis superior a 750 miligramos o de 800 miligramos de carbamazepina. Entonces, esa es la pequeña salvedad que vamos a hacer, digamos. Sí, en dosis bajitas, todos los fármacos tienen más o menos los mismos riesgos, pero el problema es que quizás necesitemos un poco más de droga y que lleguemos con una dosis un poco más alta al embarazo, y entonces en ese caso el riesgo se ve aumentado. Buenísimo. Buenísimo. Muy importante el comentario. Em, y también acá hay otro comentario que preguntan en primeros auxilios si siempre se debe llevar a una embarazada a urgencias. Si la crisis fue, yo diría lo siguiente, no está tan claro, digamos así, en las guías, ¿no? Pero si la crisis fue una crisis de ausencia, por ejemplo, una crisis muy cortita o una crisis total de esas que se pierden un poquito o se confunden y demás, quizás en esos casos no es necesario consultar. Pero si hay presencia de una crisis tónico-clónica, o sea, una crisis con caída, que tenemos dudas si nos golpeamos la panza, no, o si nos golpeamos la cabeza, o si la crisis fue muy larga, en esos casos, consultar, ¿sí? Si hay pacientes que tienen crisis durante el embarazo habitualmente, pero que tienen crisis muy cortitas, y ya saben, y tienen crisis de 10, 15, 20 segundos, sin caída, sin... Bueno, en ese caso no va a ser necesario que cada vez recurran a una guardia. Pero si hay una crisis mayor, ahí sí, tenerla al lado. Perfecto. Bueno, y dejando por ahí un poquito el tema de embarazo y retomando un tema que hablamos ayer con la doctora Marone, el tema de la menstruación y cómo nos afecta a las mujeres. ¿Nos pueden contar un poquito de eso, de cómo va fluctuando la menstruación y las crisis epilépticas? Sí, ay, yo no te escuché bien, ¿puede ser? Que el tema de la menstruación, cómo afecta a las crisis epilépticas. Tenemos mucha experiencia de esto Sí, en es mi consultorio. micrófono igual, así que Sí, se desconectó un sí. ratito ahí, no pasa nada. Hay pacientes que por el tema hormonal y el estrés se produce un aumento, muchas veces llegado cerca del ciclo menstrual. Cuando están por menstruar, notan un mayor aumento porque les baja el umbral, o vamos a decir, les baja el límite que se tiene que superar para que se provoque la crisis, la convulsión, cualquiera sea. Entonces, muchas nos cuentan que independientemente de tomar la droga en forma adecuada, la droga que tiene que ser en la dosis que tiene que ser y todo, teniendo todos los recaudos, aún así tienen síntomas y tienen crisis más cercanos a la fecha de menstruación. Eso es una realidad. ¿Y hay algo que podamos hacer? En realidad se pone sobre la balanza si esto repercute realmente en la calidad de vida, más que aumentar quizás la dosis de la medicación o cambiarla. Porque a veces si esto se ve cíclicamente todo el tiempo, muchas pacientes nos plantean, no se puede aumentar la dosis, no se puede cambiar la droga, ¿qué podemos hacer con esto? Y a veces termina siendo menos o más riesgoso, menos beneficioso hacer modificaciones que simplemente esperar que ese momento pase, que a veces son 2 días, 3 días y listo. No les repercute realmente, pero cada caso en particular se evalúa, porque hay una cuestión Sí, hormonal también asociada a eso, y bueno. lo otro de lo que quizás nos podemos valer es de alguna benzodiazepina, lorazepam, clonazepam, o sea, recurrir a alguna droga que nos pueda ayudar en esos días, como para disminuir un poquito la frecuencia de las crisis, ¿sí? Como hacer algo preventivo de De rescate deporte.
en esos días previos. Eso es Bien, algo que hacemos perfecto, bastante. perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, Estoy estoy viendo viendo las preguntas, al- sí. las preguntas. A ver, En caso de epilepsia hipermotora, ¿se debería ir a urgencias igual? En caso de no sé crisis qué. hipermotoras, y si la crisis fue larga, yo diría que sí, sería conveniente consultar, pero si durante el embarazo estamos diciendo, o estamos hablando de... Porque si son tus crisis habituales y no estás embarazada, no hace falta recurrir a una guardia cada vez que tengas unas crisis si es tu crisis habitual. Claro, claro. Si Bien, estás embarazada y la crisis fue muy prolongada, y las primeras veces estaría bueno concurrir. Quizás si te recuperaste y estás bien y demás, no hace falta ir de urgencia y salir corriendo, pero quizás al día siguiente sí hacer una consulta. bien, buenísimo. Acá Dicen pregunta, acá, por... ah, No, sí, sí, perdón, lee, lee, Perdón. lee. justo tengo una acá que dice, no entiendo bien, pero, ay, porque está como, dice, ¿por qué son enemigas del ácido valproico? Me parece que es, ¿no? ¿Estabas por leer esa? Sí, Ok. sí. No sé bien si querés responder vos o respondo Sí, yo, sí, porque es sí, sí. interesante. Respondo. A ver, el ácido valproico es uno de los medicamentos antiepilépticos que más efectos adversos están documentados. Entonces, quizás por eso somos reacias al ácido valproico en la mujer en edad fértil en general, inclusive antes de que esta mujer esté embarazada o esté planificando su embarazo. ¿No? Cuando ya llega a la edad fértil, por los riesgos que puede provocar si esa mujer queda embarazada sin buscarlo, por ejemplo, o sin planificarlo, es preferible que esté con otra droga antiepiléptica que ya de base es quizás igual o más efectiva que el valproico para el tipo de epilepsia que la paciente tiene, que dadas las circunstancias, si esa paciente queda embarazada, está protegida por estos efectos que tiene el fármaco sobre el bebé de malformaciones, de retraso en el crecimiento, de trastornos en el desarrollo neurocognitivo, hablando del bebé, ¿no? No Exacto, somos pero enemigas, pero no también, lo preferimos. perdón, y una breve acotación es que siempre que sea posible, vamos a elegir otra droga siempre que sea posible. Pero si no es posible, hay pacientes que han probado están pacientes en edad fértil, ¿no? O sea, mujeres en edad fértil, y probaron cinco fármacos Perdón, pero antiepilépticos ¿qué sería y tienen mujeres una en edad epilepsia. fértil? ¿Cómo? No, digo, ¿qué sería mujeres en edad fértil? Para Mujeres en aclarar edad esa. fértil son mujeres que ya tuvieron su primera menstruación Primer ciclo. y que pueden quedar embarazadas, básicamente. O sea que a Bien, partir de los 13, 14 ya consideramos a la mujer que es está en edad fértil, ¿sí? O sea que puede quedar embarazada. bien. Y entonces han probado un montón de drogas y, por ejemplo, hay un tipo de epilepsia puntual que es la mioclónica, que es crisis como de sacudidas, ¿sí? Que son sacudidas sobre todo matutinas, eh, y que capaz que no controlan con otro fármaco. Y el ácido valproico es la droga que mejor anda en ese tipo de epilepsia. Y bueno, hay que priorizar, digamos, el bienestar de la paciente y ofrecerle que no tenga crisis, ¿sí? Así que vamos a usar ácido valproico en esos casos. No es que somos Claro, enemigas, 100%, ¿no? simplemente que preferimos otros en ese periodo puntual de la vida, pero si no hay otra, se usa y ya. Bien, perfecto. Bueno, Bueno, no, bueno, muchísimas gracias por esto, creo que estamos en tiempo. Gracias por todo esto. No sé si tienen alguna otra recomendación o alguna otra acotación para hacer sobre este tema. me parece que hemos hablado de todo, ¿no? Ya un poquito hasta nos metimos en las dosis de los fármacos, así que increíble. Creo que sí, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, encantadas. Y bueno, y si no.
igual queda el espacio abierto como para consultar después, ¿no? Sí, tal cual. Por ahí en este vivo, cuando se suba, seguir haciendo preguntas, que está súper bueno. Y bueno, y seguir tratando este tema de mujer y epilepsia que nada, que tantas preguntas genera, tantas cosas faltan todavía de investigar, de hablar, de seguir abriendo este espacio y sobre todo lo más importante, seguir desmitificando esto de que la mujer sí puede tener hijos, que tiene epilepsia y nada, desde un primer momento tratar esto en todas las charlas con el médico, con la médica. Tal cual, Ivana, es así. Bueno, de todas maneras, hay algunos comentarios que dicen, que me acabo de enganchar, quería saber, el vivo va a quedar acá puesto en la semana de la epilepsia, así que no se preocupen que lo pueden volver a ver y ver todo lo que hablamos en estos 45 minutos. ¿Mm? Sí, Chicas, sí, si surgen gracias, dudas muchas también gracias. contestaremos. Y Ivana, cuando quieras, estamos a disposición. No, Gracias, muchas Ivana. gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Gracias por todas las preguntas hermosas y todos los comentarios hermosos que hicieron. Así que gracias a todos y gracias a la gente de la Sociedad Neurológica por estos eventos que están armando. Gracias. Sí, sí, Bueno, gracias. nos vemos. Un besito. Buenas Gracias. Chau, noches. chau. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.